Bueno, estamos haciendo una recopilación, una reedición de los clásicos de nuestro ministerio. Hoy tendremos uno muy especial. El problema es la distancia. No te lo pierdas porque hay una riqueza espiritual que puede ser determinante en los resultados de tu crecimiento espiritual y como consecuencia de esto, los resultados en todas las áreas de tu vida. El problema es la distancia. Noviembre de clásicos o clásicos de noviembre. Entonces en noviembre, ¿qué hacemos? Tomamos esas predicaciones que aportan a la congregación un valor propio de nuestra congregación. No cambia nuestra teología es la teología pentecostal de la iglesia cuadrangular. Pero nuestra filosofía de vida, o sea, la forma en que vemos esa teología y la aplicamos, es un poco diferente. Y no somos mejores ni peores que otros, pero diferentes. Y entonces cuando hay muchas personas que han estado viniendo, enriqueciendo nuestras reuniones con su presencia, lo cual les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, vemos que hace falta recordar este valor, hace falta recordar este rasgo de nuestro carácter, hace falta recordar esa manera de pensar nuestra tan típica que vamos a enfatizarla, ¿correcto? Hoy estaremos revisando uno de los clásicos preciosos de nuestra congregación. El clásico se llama El problema es la distancia, ¿ok? Así se llama, por si lo quieres después ver o buscar. Para ello quiero hacer referencia a uno de mis hobbies también. Tengo como muchos hobbies, yo creo que voy a tener que recortar algunos porque estoy como mucha distracción. Pero uno de mis hobbies es toda la historia de la pintura y la escultura en la época del Renacimiento y del Barroco. Me llama mucho la atención todos los pintores florentinos y escultores de florentinos, toda la historia de los Médicis y todo ese episodio tan creativo me llama la atención. Hay una historia relacionada con Michelangelo Buonarroti. Prefiero llamarlo así, Michelangelo Buonarroti, porque ahora uno dice Miguel Ángel o Donatello y la gente piensa en las tortugas ninjas, ¿no? Entonces mejor lo digo en su nombre original, Michelangelo Buonarroti, escultor, básicamente escultor. Por allá por el año 1500, 1510, más exactamente terminó esta obra en el 1511. Las anécdotas de la historia del arte dicen que promovido o sugerido por una competencia de él, por un colega pintor que quería hacerlo quedar mal como pintor. Le sugiere al Papa Julio II que para pintar los 12 apóstoles en unas rinconeras del techo de la Capilla Sistina. La Capilla Sistina es esa capilla grande que está ahí al lado derecho de la Basílica de San Pedro. Entonces que pintara en unos triángulos que se formaban en las bóvedas, pintara a los 12 apóstoles y un competidor de él, de esos que fingen ser amigos pero siempre están buscándole dónde meter la cuñita. Entonces le dijo, le recomiendo a Michelangelo Buonarroti que lo contratara para eso. ¿Con qué propósito? Miguel Ángel era básicamente escultor. Todos conocemos por lo menos el David de Miguel Ángel y el Moisés de Miguel Ángel como unas obras impresionantemente bellas. Su fortaleza era la escultura. El amigo enemigo lo recomendó para que quedara mal, porque la pintura no era su fuerte. Y entonces después no lo volvieron a contratar nunca y entonces los contratos adivine para dónde venían. ¿Sí entiendes? Eso, todo el tiempo ha habido eso no es nuevo, ¿no? O sea, eso es lo que dice la anécdota, no es si será cierto, no es por chismear, es para que ore, no es. Pero eso dice la historia del arte que ocurrió. Entonces lo recomendaron y él entonces, mira, el primer grafitero de la historia, vea lo que hizo. Impresionante. Y en las 9 bóvedas del techo se destaca de manera especial la bóveda número 4, en la que él dibujó lo que se llamó la creación de Adán. En la creación de Adán, él dibuja, no recomiendo hacer esto, no tiene sentido hacerlo, él representa a Dios Padre, lo cual no se debe hacer, no se debe representar a Dios Padre de ninguna manera. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Él lo representa ahí como una especie, como el hermano menor de Santa Claus, más o menos, ¿cierto? Como un Dios así medio jarlista, con ese estilo así raro. El hermano fisiculturista de Santa Claus, ¿no? Porque véalo, está muy fornido, según él ese es Dios Padre, que viene sostenido por los querubines y tiene abrazada, según ellos, a Eva, esa mujer que tiene ahí, es Eva que está en el cielo porque aún no ha nacido, y viene desde los extremos del universo viajando en esa nube que los estudiosos le han encontrado forma de un útero con el cordón umbilical, ¿sí? Una placenta con cordón umbilical por el tema de la creación. Otros le han encontrado la forma lateral del cerebro, diciendo que ahí donde viene es una especie de cerebro, dando a entender que Dios sería un concepto mental que uno se hace, ¿sí? O sea, terrible.
Eso le han encontrado. Usted viera todo lo que le han encontrado. Eso no hay nada más peligroso que un bobo desocupado. Sacan tiempo para inventar lo que sea, se inventan teorías, se inventan historias, se inventan novelas, tienen buenas ideas de cosas que el pastor debe hacer. Eso es un montón de... No hay nada más peligroso que un bobo desocupado, ¿sí? Entonces ellos también inventan un montón de cosas respecto a eso. La obra pues no es ajustada a la escritura porque las personas no tenían acceso a la Biblia. Recuerde que solo el clero tenía acceso a la Biblia. Entonces la representación pues obviamente es inexacta en muchas cosas. Llama la atención en ese cuarto fresco, el de la creación de Adán, llama la atención de manera especial esa instancia donde están la mano de Dios acercándose a la mano de Adán. La escritura dice que sopló aliento en su nariz, o sea, el Señor debe estar soplándole en la nariz para que recibiera la vida. Según él le va a dar un choque eléctrico, ¿cierto? Así. Se parece más como a Frankenstein, entonces que le va a dar un choque eléctrico para que viva, pero es la interpretación de él. Sin embargo, hay algo muy especial en esa representación que por años la gente ha analizado, y yo también le he perdido un poco de tiempo a ese análisis porque me llama la atención. Y entonces el pintor Michelangelo representa a Dios que viene de muy lejos a gran velocidad, que viene como en eso que algunos inclusive han dicho que es un ovni, imagínate. Entonces viene Dios ahí y está en una actitud de estirarse lo más posible para darle vida a un Adán en una posición medio sospechosa, ¿cierto? Uno dice, ¿será Eva más bien? No, es Adán. Y el hombre está ahí como que mire como, y haya habido un gran énfasis en esa distancia que hay entre esas dos manos. Hay todo un análisis del asunto que a mí me parece de todas maneras curioso e interesante, porque no llegó a tocarse. Parece que Dios hizo todo el recorrido largo y de pronto a unos cuantos centímetros se detuvo. Para que fíjese ahí, ¿de quién depende ese contacto? ¿De quién dependería ahí en esa gráfica? Pues de que Adán extienda el dedito. O sea, uno dice, Celio, ¿sí? Celio, estira el dedito, hola. Lo único que tiene que hacer es así y ya recibe la vida. Recibe la vida. Esa distancia es muy interesante porque aunque la obra de Miguel Ángel tiene ya varias grietas, la obra de Dios también tiene una grieta. Y esa grieta es esa distancia que separa a nosotros los humanos de Dios. Hay una porción de la escritura que habla sobre esa grieta porque explica que no es Dios el que no alcanzó, no es que la mano se le quedó corta, que el problema no es Dios, y le pone un nombre propio a esa grieta. Y esa escritura está en la palabra del Señor, allí en Isaías 59, versículos 1 y 2. Mire cómo lo dice. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar. Explica muy bien. Eso sí es coherente con la pintura. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes. Ahí dice que las de ustedes, ¿eh? No, obviamente yo estoy ahí también. Son las de nosotros. Bueno, son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Dice, son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces le pone nombre a esa separación, o al origen de esa separación. Está diciendo que no es que Dios se quedó corto, sino que hay una grieta que nos separa de Dios. ¿Y qué son? Los pecados. No es que Dios se ha quedado corto. Y entonces vamos a analizar cuál es el real problema que tenemos. Y el real problema que tenemos nosotros es esa separación con Dios. Por eso no tenemos vida eterna. Por esa distancia. Vamos a aprender, por favor, 3 cosas. Les ruego que den su atención. Es muy importante este concepto. No solo es uno de los clásicos de nuestra congregación, sino es un concepto importante aplicable a la vida diaria. Lo primero con relación a esa distancia que yo les quiero decir es que desde el comienzo se dio. Cuando después de que Adán y Varona pecaron y vino Dios al huerto del Edén, por primera vez en lugar de salir a recibirlo pasó algo. ¿Recuerdan lo que ocurrió después de que pecaron? Vino Dios al huerto y ¿qué hicieron ellos? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Se escondieron. ¿No usted recuerda cuando usted está de cumpleaños y nada que llega su papá, ¿no? Soy pequeñito y mi papá viene, seguro trae un regalo. O vino de viaje y seguro trae un regalo. Estoy esperando a mi papá, me parece que no llega. Ah, pero el día de la entrega de boletines. No estoy diciendo nada y ya se delataron más de uno. El día de la entrega de boletines, ¿usted está esperando a su papá? No. Si usted fue así un tantico de juiciadito, el día de la reunión de padres, o mejor dicho, el día de la reunión de madres, porque sus papás casi no van, o la reunión de hermanos mayores, porque van los hermanos mayores ahora, a reclamar los boletines.
Llega el papá, oiga, y el muchacho, muéstreme el boletín, ¿cómo le fue? No, él ya se acostó. Ah, sí, a las 6 se acostó. Sí, le ha cogido sueño ahora. A las 6 se acostó y está ahí debajo de las cobijas y las almohadas, diciendo a que vengan a darle un juetazo por cada materia perdida. Entonces son como 10 juetazos, ¿sí? Pasó igual con Adán y Eva. Después de que pecaron, vino Dios al huerto y ¿qué hicieron ellos? Sabían que habían reprobado y entonces se generó una separación que antes no había, porque eso es lo que hace el pecado. Mire, la escritura en Romanos 6:23 dice algo que tú te sabes ya de memoria. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un versículo de esos que tienes sí o sí que aprenderte. Romanos 6:23. Atención, el término muerte, que dice que la paga del pecado es esa muerte. El término muerte en la Biblia tiene otra implicación. No sé si alguno ya ha estudiado eso y sabe que muerte significa algo particular en la escritura. Correcto, separación, muy bien, separación. La muerte física es cuando tu alma se separa de tu cuerpo. Separación es lo que se llama muerte, ¿correcto? Y la muerte espiritual es cuando tu espíritu se separa del Espíritu de Dios. ¿Sí? Cuando tu espíritu se separa del Espíritu de Dios, se muere y quedas dominado por tu alma, como la mayoría de los seres humanos, y yo diría incluso los animalitos. Entonces esa separación es muerte espiritual, porque de hecho el día que comieron de ese fruto, físicamente no murieron, ¿cierto que no? No murieron. ¿Cómo murieron? Murieron espiritualmente. Se separó su espíritu de Dios ese día. Hay un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que en la expresión de Adán de por qué tuvo miedo, dice claramente, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esa expresión, algún día analizándola, siento que Dios me dio a entender que por qué le dio miedo oír la voz de Dios en el huerto, si así la oía siempre. Tal vez antes no oía la voz de Dios en el huerto. Tal vez antes él oía la voz de Dios en su espíritu. Y pasó algo. Y dejó de oír a Dios desde adentro y empezó a oírlo afuera, y eso lo asustó muchísimo, porque ya no le hablaba y no le hablaba desde adentro porque se había separado de Dios. Porque la muerte es eso, es separación. Quiero que entiendas que la primera consecuencia del pecado es separarnos de Dios. Todo lo demás simplemente son efectos de esa causa. Al separarnos de Dios todo se desbarata y uno cree que ay, mi problema es este. No, el problema es que nos separó de Dios. Por eso el pecado lo que pretende es separarnos de Dios. Aprenda eso. Dios no odia el pecado porque a él le haga algo. Usted puede volverse todo lo rumbero que quiera, todo lo promiscuo que quiera, todo lo adicto que quiera, todo lo gay que quiera, usted verá. Haga lo que quiera. Eso está políticamente bien visto. Hágale. Dios sigue siendo tan Dios como siempre. No se le mueve ni un pelito. Él odia el pecado es por lo que nos hace a nosotros. Nos hace a nosotros daño. Y el primer daño que hace el pecado, escúcheme, el primer daño es separarnos de Dios. No sé en qué película fue. Una de esas de ¿Dónde está el policía? Tal vez. Esas que son medio intentando ser cómicas y eso, ¿recuerdas? Una de esas están desactivando una bomba gigante que va a estallar y va a destruir el mundo. Un poco de técnicos tratando porque los terroristas de las películas son muy responsables. ¿Se ha dado cuenta que los terroristas de las películas le ponen un LED con contador de segundos para que uno sepa cuánto tiempo le queda para desactivarla? O sea, son muy responsables los terroristas de las películas. Le ponen ahí el contador, ¿no? Y entonces ahí estaba marcando, y siempre está en un minuto, ¿no? Y empezó a descontar, y dos tratando de soltar, y el otro tratando de reprogramar, y habían como 20 tratando de resolver, hasta que uno se quedó mirando que eso tenía un cable y estaba enchufada la bomba a la pared. Entonces fue y la desenchufó y se apagó. Sí. La bomba funcionaba con luz, imagínense, y tenía cable y toda la cosa. Pues muy cómico, pero es que eso es, o sea, el asunto aquí parecen 1000 cosas. No, realmente es una sola cosa: desconectar y todo para. La primera consecuencia del pecado, atiéndalo, no se lo olvide, es separarnos del Señor. Es la primera consecuencia. Nos quiere alejar de Dios, eso es lo primero que el pecado intenta hacer con nosotros. Ahora, número 2, si lo que hace el pecado es separarnos de Dios, el problema que tengo que solucionar no es el pecado. Entonces usted dice, bueno, si lo que el pecado hace es separarme, el problema a solucionar no es el pecado. El problema a solucionar es la distancia que el pecado generó. Y se lo demuestro con la escritura misma. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién?
Dios, mire lo que Dios dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios está diciendo ahí es que tiene problemas con el pecado, le cuesta trabajo el borrar el pecado. Tal vez antes de la muerte de Cristo no había con qué limpiar los pecados, había que sacrificar corderos cada año. Pero después de que fue derramada la sangre preciosa de Cristo, ¿los pecados son un problema? ¿Dios tendrá problema en limpiar nuestros pecados? ¿Con qué los limpia? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecado, no, ay, qué bueno, pastor, yo fui a un culto donde el pastor dijo que hagámosle, que no hay problema con pecar, y justo nos dijo antes de diciembre: qué buena predicación, pastor. Fui el día que tenía que ir. No, espera. Estoy diciendo que Dios puede y tiene el poder de limpiar al que se arrepiente y se aparta. Tiene como limpiarle las manchas de su pecado con la sangre de Cristo. Tiene el detergente más poderoso, el blanqueador más poderoso. Usted puede traer los pecados más negros, más oscuros, más rojos, inclusive fucsias, si quiere. Usted puede traer todos sus pecados. Hay de todos colores, ¿no? Y aún así los pecados negros, rojos, fucsias, Dios los puede limpiar inmediatamente con la sangre de Cristo. El pecado ya no es el problema, porque la Escritura dice claramente en 1 Juan 1:7, dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Usted quiere repetirlo conmigo? Quiere decir, pero a nivel propio: la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Dígalo otra vez: la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Entonces el pecado ya no es el problema, entiéndame. No estoy diciendo que está bien pecar, estoy diciendo que el que se arrepiente y se aparta del pecado, para Dios no hay problema en limpiarle sus pecados, porque tiene la sangre de Cristo, el mejor limpiador de pecados, perfecto limpiador de pecados. Tiene esa posibilidad de limpiarte, pero no tiene servicio a domicilio. No tiene servicio a domicilio, por eso empieza diciendo: yo le limpio los pecados por oscuros que sean, rojos, negros, fucsias, tengo para limpiarlos. Pero venga. ¿Cuál es el problema entonces real? ¿El pecado? La distancia es el verdadero problema. Se lo voy a demostrar. Cuando el hijo pródigo se fue donde el papá y estaba por allá cuidando cerdos, ¿qué problemas tiene ese hombre allá en la provincia apartada? ¿Qué problemas tiene? Dígame alguno. Hambre, sí. Tiene problema de hambre. Tiene tanta hambre que está peleando con los cerdos para quitarle a los cerdos unas cosas largas que están comiendo, que se llaman ¿cómo? Algarrobas. Está peleando con los cerdos para quitarle las algarrobas y comer el algarroba. No sé si alguna vez ha tenido usted una algarroba en la mano, ojalá no. Ojalá no ha tenido nunca una algarroba en las manos, y ojalá nunca la ha tenido en los pies tampoco. Pero si usted tiene una algarroba, el problema no es solo el sabor tan malo, sino el olor. No le voy a decir a qué huele, pero uno no le echa mostaza sino mexana. El que entendió, entendió. Cosa tan horrible. Tiene que estar uno muy desesperado, el hambre. Tiene que estar uno ya muriéndose de hambre para comer algarrobas o hígado. Pues uno tiene que estar muy llevado, ¿sí me entiende? Para comer algarrobas. O sea, el hambre era un problema grave con eso. ¿Solo el problema del hambre ya? ¿O tenía más problemas? ¿Cómo estaba su atuendo? Sucio, roto, oliendo a cerdo. En ese tono marrón vino tinto, así, y olía podrido. Problema de su ropa. ¿Qué más problemas tenía? No tenía recursos ni para comer, ni para ropa, ni para nada. Recursos, la pobreza extrema, por no tener un centavo. La peor pobreza, que ahí le voy a decir cuál es la peor pobreza, en mi opinión, claro, esto es subjetivo. Si toda la vida uno ha estado corto, pues uno está acostumbrado. Yo recuerdo la frase célebre de mi padre: no, mijo, por plata no se preocupe, que no hay. ¿Para qué se preocupa por lo que no hay? Entonces uno andar pelado, maestría, un PhD en andar pelado, ¿o no? Y a uno ni le afecta, de verdad. Uno llega al evento en que uno, pues el Señor provee después. ¿Sabe cuál es la pobreza dura? Haber tenido y de pronto no tener.
Bueno, eso sí es harto, eso me parece a mí doloroso. No he pasado por eso porque no he llegado ni siquiera a la primera etapa, ¿no? De haber tenido mucho para después no tener, ¿no? Voy así, despacito, así, ahorrando un poco a mí. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Y entonces uno disfruta. Pero haber tenido raudales, él le dieron una herencia grandísima. Y tenía muchos recursos. Y ahora, después de haber tenido, no tener, hasta donde sé, y me lo han dicho personas que han pasado por la experiencia de estar ahora cortos después de que eran opulentos, es que esa debe ser muy duro. Y eso era lo que le estaba pasando a ese hombre. Y no solamente el dolor de no tener, sino ¿por qué no tiene? O sea, tenía una herencia. Usted no le ha pensado que llega la quincenita, ¿cierto? Y uno la alcanza a ver y dice, uy, tan bonito, se fue. Le quedó, bueno, por lo menos quedó oliendo a billetico la mano un rato. Y entonces uno anda así, que no pierda el olorcito a billetico. Porque no dura nada, pasa tan rápido. Y a medida que uno va sacando, uno se dice, tan rápido que se fue, tan rápido. El mayor dolor no es solo no tener, sino ¿por qué no tenía? Porque la malgastó viviendo perdidamente. ¿Yo por qué hice eso? En borracheras, en rumba. Esta vino y me quitó, después vino la otra y me quitó, y la otra vino y me quitó, y el otro amigo dijo que era mi amigo y me quitó y me metió en esa pirámide, y resulta que después me tumbó. Y yo, ¿para qué me metí en eso? ¿Para qué me metí a eso? Y ahora está sin 5, entonces sin plata. También está solo porque dice que los amigos y los que antes lo acompañaban cuando había plática, en ese tiempo, lo acompañaban, se daba plata, y cuando se quedó sin plata, en ese tiempo los amigos se iban. Lo dejaron, le tocaba hablar con los cerditos nomás. Mire todos los problemas que ese hombre tiene, todos los problemas que tiene, y hablemos de la autoestima, y hablemos de la vergüenza, y hablemos seguramente de alguna enfermedad, hablemos de un montón de problemas que tenía ese hombre. Yo le digo una cosa, si yo le digo que él no tenía sino un solo problema, ¿por qué se lo digo? Porque si tuviera muchos problemas, hubiera habido muchas soluciones. Y seguramente él intentó por años, yo voy a volver a recuperar lo que perdí en la herencia. De verdad que lo que perdí en esa pirámide, ahora después lo recupero. Y otro amigo le dijo, no tengo otra, con eso recupera lo que perdió. Bueno, no, en ese tiempo era así, tocaba cuidarse mucho. Y él trató de resolver el problema de su ropa, regáleme ropita, y el problema de su comida, peleando por agarrar. Trató de resolver los problemas y algún día cayó en cuenta que no tenía muchos problemas. Un día, ¡pum!, se le iluminó el coco y dijo, tengo un solo problema. ¿Cuál problema tenía? La distancia. Y entonces dijo, y tuvo como un rato de lucidez porque dijo, me levantaré e iré a mi padre. Mire lo sensato que estaba. Porque se dice, iré a mi padre y después me levantaré, pues se hubiera arrastrado todo el camino. Hasta el orden lo hizo bien, ¿sí? Primero me paro y después voy. Y tuvo ese momento en que entendió que no tenía muchos problemas. Que él tenía un solo problema: distancia con su padre. Y volvió al papá y le digo, ¿comida? ¿Le faltó? El papá le sirvió un becerro gordo. Tenía un becerro engordado para que se lo comieran en la fiesta. No hay nevera, no hay congelador. ¿Qué toca? Nos toca comernos ese becerro y todos. Entonces el problema que él tenía ahora es que no le cabía tanta comida. El problema que tenía, uy, papá, es que ya no quiero más. Coma otro poquito, mijo, otro poquito. Quiero está rico, vea eso, hágale campo ahí. Tenía problema de su ropa nueva. ¿Y calzado? Nuevo. Tenía problema de soledad, había fiesta, había hasta músicos, estaba rodeado de gente. Tenía problemas de afecto, estaba siendo recibido con un abrazo por su papá. Tenía problemas de presupuesto, le dieron un anillo. ¿Sabe lo que era el anillo? Una tarjeta de crédito con cupo ilimitado. Porque usted hacía un negocio y en una tablilla de arcilla usted marcaba con su anillo y esa era la tarjeta de crédito. Usted podía comprar o vender lo que fuera. Si le daban el anillo, el papá le está diciendo, usted puede negociar como si fuera yo. Le dieron tarjeta de crédito ilimitada para que hiciera lo que quisiera. Todos los problemas estaban solucionados. Él se hubiera quedado allá tratando de solucionar uno por uno, ¿qué hubiera pasado? Nunca los hubiera solucionado. De hecho, el tiempo que perdió solucionándolos, ese tiempo después le pesó. Porque tenía un solo problema. ¿Usted me está entendiendo? Un solo problema. El problema de la distancia. Cuando él fue a su padre, resulta que todos los problemas estaban contenidos en uno solo, que era el problema de la distancia. El problema a solucionar era el problema de la distancia. Él trató de solucionarlos aquí lejos, pero como dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5, dice, pero separados de mí, nada podéis hacer. Dígalo al Señor, pero propio. Dígale, Señor, separado de ti, nada puedo hacer.
Ahora dígalo, pero sinceramente, dígale: Señor, es que separado de ti, nada puedo hacer. Entonces, cuando uno entiende que hay un solo problema, el de la distancia, no cae en la trampa. ¿En cuál trampa? Atención a esto. Les voy a pedir un favor. Yo sé que les va a costar mucho trabajo, ustedes son muy santos. Muy santos. Yo veo que tenemos unas puntillitas para que usted cuelgue su aureola cuando entra. Y que no se va a llevar la que no es, porque entonces no sería tan santo, ¿no? Somos muy santos. Pero, por favor, piense un momentico como si usted fuera el diablo. Uy, no, pastor, Señor lo reprenda. ¿Sí? No, un momentico, pensemos en la lógica del enemigo. No ignoramos sus maquinaciones. Resulta que si el enemigo le manda un problema y por ese problema usted no se acerca a Dios, usted está entrenando al enemigo. Cuando el enemigo quiera que usted no se acerque a Dios, ¿qué va a hacer? Pues le manda un problema, porque sabe que cada vez que hay un problema, usted se enreda en el problema y no busque a Dios. Piense como el enemigo un momento y piense que si el enemigo le mandara un problema y cuando usted tiene un problema, inmediatamente lo primero que usted hace es ir a buscar de Dios, ayunar, orar, meterse en la presencia de Dios. ¿Le va a seguir mandando problemas al enemigo? ¿Por qué no? Porque no le conviene. Porque él con los problemas que te manda está haciendo es que te acerques a Dios. ¿Quién es el que está haciendo que el enemigo siga motivado creándome problemas por todo? Yo lo estoy enseñando que le funciona la estrategia de emproblemarme. Porque me mete en un problema y ay, pastor, no pude ir. Usted viera, tuve un problema ahí en la empresa. No pude ir a acercarme a Dios. No estoy diciendo que la única forma de acercarse a Dios es venir a la iglesia. Pero seamos honestos. Hoy en día, tal vez es la forma más importante de acercarnos a Dios. Yo sé que tienes tu devocional, que lees la Biblia, que memorizas un versículo diariamente y que tienes esa hora de oración y que sales a evangelizar por las tardes. Yo te agradezco que lo hagas así y está muy bien, sigue haciéndolo así. Pero seamos honestos, el asistir a la iglesia es una de las pocas actividades que realmente nos acerca a la presencia de Dios, ¿sí o no? Entonces el enemigo te pone la trampa. ¿No te has dado cuenta? ¿Cuándo pelea usted con su señora o con su esposo? ¿Cuándo? No, en serio. El día del culto, ¿no será? Que hay como que hay un roce ahí, siempre es el día del culto, ¿no será? ¿Cuándo se le quema la blusa o el pantalón? ¿Cuándo? ¿Cuándo se largan los aguaceros duros? ¿Cuándo le hacen las pruebas ciclísticas? ¿Cuándo es que hacen el trancón de? ¿Cuándo? A ver, ¿no será el día del culto? Llega la tía esa que hace 40 años no aparece. Aparece a la hora que iba para el culto, ¿no? El cliente que le hace bajar todo el inventario y lo tuvo, me tuvo 2 horas ahí va. ¿Y qué le compró? A ver, ¿qué le compró? No le compró nada y le dejó desordenado el negocio, ¿o no? Y usted no aprende. Y le ha pasado 10 veces y le pasa la siguiente vez y usted vuelve y cae. No. Le está funcionando la estrategia del enemigo. Si cada vez que tienes un problema te acercas a Dios, te voy a decir, el enemigo deja de ponerte problemas porque él está impulsándote a buscar de Dios y él no quiere que eso pase. Porque el problema que hay que solucionar es la distancia. Ese es el problema a solucionar. Ese es el problema a solucionar. Si cada cosa que pase, tu reacción es no vuelvo, le estás dando ánimo al enemigo. Si cada vez que pase algo tú dices, me meto más duro con Dios que antes, viene un demonio a molestarte la vida y le dice, no hombre, no, déjelo quieto. Usted le complica la vida, mejor dicho, se nos vuelve un profeta, déjelo ahí quietico. Lo prefiero así. Entienda que es nuestra decisión vivir una vida llena de problemas o vivir una vida llena de la presencia del Señor. El problema a solucionar es el problema de la distancia. La consecuencia del pecado es la separación. Entonces el problema a solucionar no es el pecado, porque ya Dios lo tiene solucionado. El problema a solucionar es la distancia. Y ahora un detalle más, el tercero y último. Resulta que Dios atravesó los cielos, como en la obra de Michelangelo, y vino hasta nosotros. Hizo el recorrido de millones de años luz. Y justo cuando faltaban unos centímetros paró. ¿Por qué? Si ya vino hasta acá, pues venga hasta aquí. Aprenda de esto, por favor, que es un concepto nuestro también de plenitud. Dios atravesó el infinito y cruzó los cielos para venir a salvarnos. Los atravesó por amor. Y se detuvo 1 metro antes
Por respeto. Por respeto. Para que sea la decisión de Celio si estira el dedo o no lo estira. Mire, la Escritura lo dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Primero, la consecuencia del pecado es la separación. Segundo, el problema a solucionar es la distancia. Tercero, ese problemita Dios ha dejado que lo solucionemos nosotros. Hizo lo más, está esperando que nosotros hagamos lo menos. Mire, hizo lo más, está esperando que tú hagas lo menos. Vino, atravesó el cosmos entero y vino hasta tu puerta, y dice Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, si ya vino de tan lejos, pues rompa la puerta y entre. No. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Vino desde tan lejos para parar en la puerta y tocar? Sí. Vino hasta ahí por amor, se detuvo ahí por respeto, para que sea tu decisión. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para que cuando seamos juzgados, cada uno seamos juzgados por si dimos el metro que faltaba o no lo dimos. Si usted no quiso dar el metrico que faltaba, listo, fue su decisión, pero lo más lo hizo Dios. Está esperando que hagas lo menos. Cruzó el universo por amor y se detuvo a 1 metro de distancia por respeto. Respeto del libre albedrío, respeto de que sea nuestra decisión si aprovechamos todo el recorrido que Él hizo o lo desperdiciamos. El problema de la distancia, Dios espera que lo solucionemos los humanos. Que los humanos solucionemos ese problema. ¿Por qué? Porque la mayor parte ya la hizo Él. Queda un poco por recorrer. Voy a tratar de demostrarte esto con 3 ejemplos bíblicos para demostrar lo que estoy diciendo. El primero de ellos es un contraste que quiero hacer entre Judas y su actitud y el apóstol Pedro. En mi opinión personal, esto es personal, por favor. Yo personalmente, yo siento que el pecado de Pedro fue mayor que el de Judas. Ay, no, el de Judas es terrible. Uno no se ofende que le digan: y usted es mucho Pedro, ¿cierto? Pero usted le dice: usted es mucho Judas, uno se ofende. Yo opino que el pecado de Pedro fue mayor. Déjame darte algunos argumentos. Primero, porque la relación entre Jesús y Pedro era más estrecha. A donde iba Jesús lo llevaba, y llevaba a Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y a Pedro. Cuando Jesús resucita dice: vayan, avísenle a Pedro que resucité. Ay, el otro dice: ¿por qué a Pedro? Ay, con tarjeta de invitación y todo para Pedro, pues. La relación con Pedro era una relación mucho más estrecha. Con Judas tal vez era uno más. Por eso es más grave que Pedro haya fallado. Ahora, Judas lo vendió una vez, Pedro lo negó 3 veces. ¿Otra más? Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Pedro lo negó gratis. No, en serio. O sea, hay gente que peca por una paga y otros que pecan gratis. Me parecen más tontos los que pecan gratis. Pedro lo negó gratis. Mira, sigo hablando cosas que yo pienso, pero que no son necesariamente doctrina. Judas era un celote. La reacción de Judas cuando pasó la crucifixión fue una reacción desde todo análisis psicológico, una reacción de frustración mal manejada. No supo manejar la frustración. ¿Cuál frustración? Uno no tiene frustración si los planes salen como uno los hizo. Si salen las cosas como usted dijo, usted dice: me encanta cuando un plan se concreta. ¿Sí o no? Pero a Judas no. La reacción de Judas muestra que él no esperaba que las cosas derivaran en la muerte de Jesús. Le entrega con un beso. Decide entregarlo después de que ha compartido con él el plato. Es un celote. Él quiere que el pueblo se insubordine y se rebele contra los romanos. Y él dice: necesito el florero de Llorente. Necesito el motivo por el cual el pueblo se levante. Si llegan a arrestar a Jesús, todo el mundo se va a levantar y van a derrocar a los romanos, y aprovechamos y nos libramos del imperio romano. Él es el epicentro de la revolución. Jesús va a ser el motivo de la revuelta. Y por eso lo vendió. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Primero, porque era celote. Y segundo, porque la reacción de él cuando ve que el pueblo sí se levantó, pero a pedir que crucificaran a Jesús. ¿Qué hace el hombre? Él trata de resolver el problema del pecado que había cometido. Le dieron 30 piezas de plata por Jesús. ¿Qué intentó hacer él? Cuénteme. Él corrió y acortó la distancia a los sacerdotes y les devolvió la plata. Si hubiera salido como él había planeado, ¿devolvía la plata? Si hubiera salido el plan como él quería, ¿se suicida?
¿no? Una de las cosas que me llama a creer que el plan de él era otro es su reacción. Devolvió el dinero y después fue por allá a un lugar, amarró un lazo en un árbol y ni eso le salió bien, ni eso. No se pudo ni matar bien matado. Hizo el nudo mal, se soltó y cayó por allá en un hueco y se le reventaron las tripas. Ni siquiera eso hizo bien. Corrió a todos los lugares, a los sacerdotes, al árbol, al precipicio, corrió a todos lados, menos a donde debía correr. Trató de resolver el problema de su pecado. No pudo buscar a Cristo porque estaba ocupado tratando de resolver el problema de su pecado. Mira Pedro. Jesús llega al mar de Galilea. Pedro, 7 de los discípulos han dejado la fe, han dejado el ministerio, están dedicados a pescar. Y se aparece Jesús y hace un milagro ahí de pesca. Y cuando hace el milagro, Juan se pilló todo. Juan era así, más pilo. Juan se quedó mirando y dijo: Pedro, ese que está en la playa, pues es que no lo vemos bien por lo lejos, pero ese que nos gritó desde allá es el maestro que ha resucitado. ¿Qué hizo Pedro? ¿Alguien recuerda qué hizo Pedro? Lanzarse al agua. ¿También se va a suicidar? No sabemos por qué se lanza al agua, pero lo entendemos cuando después dice que él estaba primero hablando con Jesús antes que llegaran los otros. ¿Qué hizo Jesús? Solucionar las 3 veces que negó a Jesús. Una vez lo negó, otra vez lo insultó y por tercera vez lo maldijo. Lo negó, lo insultó y lo maldijo. ¿Será que él trató de solucionar el problema de su pecado? ¿Qué solucionó Pedro? Cada brazada que daba hacia la playa estaba solucionando el único problema que él podía solucionar y el único problema que tenía que solucionar. ¿Cuál? El de la distancia. Cada brazada se acercaba un poquito más. Y cuando llegó a Jesús, Pedro solucionó el problema de la distancia. Jesús solucionó el problema del pecado. Pedro, ¿me amas? Una vez lo negó. Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Después lo insultó. Señor, tú sabes que te amo. Una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Él lo maldijo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Quiere decir, ya desaparecieron los pecados que usted ha cometido. ¿Qué problema solucionó Pedro? El problema único que crea el pecado, que es la distancia, el único problema a solucionar. Y Jesús nadó hasta la barca. Si Jesús estuvo en el infierno mismo, y si subió hasta lo alto, y vino hasta la playa, ¿por qué no caminó sobre el agua los 100 metros que faltaban hasta llegar donde está Pedro? ¿Por qué? Porque llegó hasta ahí por amor, pero se quedó en la playa por respeto, para que fuese la decisión de Pedro. Pedro podía decir: no, yo con ese man ya no quiero nada, ¿sabe qué? Ya, deje así. Pero él tuvo la oportunidad de acortar la distancia. Hay otro ejemplo tremendo, a una mujer, una pareja que estaban adulterando y los sorprendieron. La policía espiritual que había en ese tiempo en las iglesias, que vivían para ver quién hace lo incorrecto y quién no. La policía, la Gestapo espiritual, ahí en ese tiempo había. Eran felices mirando a ver quién fallaba, ¿sí? Los cogieron y alguien muy astuto tuvo una idea muy maquiavélica. Dijo: espere, no la matemos, llevémosla al rabino Jesús, que estamos hace tiempo tratando de hacerlo caer en alguna trampa. Llevémosla al rabino Jesús y le decimos: mire lo que pasó, usted decida. Si él dice que la apedreemos, pues la apedreamos, pero le queda en la conciencia de él la muerte de esa mujer. Y si dice que no la apedreemos, los apedreamos a los dos porque está contradiciendo la ley de Moisés. O ganamos, no hay pérdida. Y la gente: uy, usted es muy inteligente, hermano. Claro, llevémoslo al rabino Jesús. Y la llevaron arrastrada hasta el rabino Jesús y le dijeron: Rabí, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres, pero como siempre haremos lo que tú nos digas. Porquería esa. Perdón. Jesús los miró. Moisés mandó a apedrear a las mujeres que adulteraran solas. Y el tipo: ¿dónde está el susodicho? ¿A qué hora se perdió el tinieblo? ¿A qué horas? En alguna tienda, en alguna esquina. Vaya, compadre, váyase, ¿qué tal? Y dejaron todo el problema. Ya hicieron ellos una injusticia y quieren que Jesús haga justicia sobre la injusticia que ellos hicieron. Y se la tiraron ahí. Y dijeron: ¿qué puede decir Jesús? Si dice mátela, él no quiere que la maten. No quiere tener esa muerte en su conciencia. Él vino a darnos vida, no muerte. Y si dice que no, los apedrean a los dos. Tremendo, ¿cierto?
El Señor Jesús se queda mirándolos. Primero ve que trajeron solo a la señora. Ella está tapada así esperando una pedrada. No sé si te ha tocado alguna vez. Yo estar uno ahí esperando que le den la pedrada ahí debajo de un trapo, golpeado, escupido, ya la reventaron a puños y todo. Está ahí esperando la piedra. Yo creo que es más terrible la espera que la piedra, ¿sí o no? Yo creo que es máteme de una vez, pero cierto, uno está ahí, el susto, la ansiedad del golpe. Jesús se queda mirando. Dice, bueno, la vamos a apedrear, listo. Moisés mandó que apedreáramos a las mujeres que adulteraran solas. Entonces listo, vamos a hacer orden porque todo se tiene que hacer decentemente y con orden. Entonces vamos a hacerle, cojan la piedra, cojan cada uno su piedra, uno coja una buena, coja una más grande, no sea bobo, cojan una piedra grande. Ya, eso, listo, cojan la piedra todos. ¿Están listos? Sí, señor, sí, capitán, estamos listos. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a hacerlo en orden. El que no tenga ningún pecado tira la primera. Luego el que tenga un solo pecado en la vida tira la otra. Y luego el que tenga 2 pecados así. Y hay uno, me va a tocar de último. Pero no importa, bueno, ya más o menos tienen la idea. Ese fue el orden que él propuso. No dijo que no la apedrearan, dijo, ese es el orden. Y entonces algún avivato dijo, yo tengo ahí mis pecaditos, pero bien tapados que los tengo. Y venía como a tirar de la pedrada. Y Jesús escribía en tierra. No se sabe qué escribía en tierra. Esto me lo imagino yo. No lo tome como doctrinal. Simplemente es imaginación mía. Y venía el tipo haciéndose el que no había pecado a tirar la primera piedra y Jesús miraba, escribía. Dice que se empezaron a ir de los mayores a los más jóvenes. Y todos se excusaban a una, dice la palabra de Dios. Entonces yo creo que Jesús escribió, cuando vino el tipo, 1967, violación a la empleada de servicio. Y el que venía con la piedra, que dijo, acusado, dice la Biblia que se fueron de los mayores a los menores. Dice 2 cosas, que Jesús escribió algo en tierra y que ellos se fueron acusados por su conciencia. Eso me hace pensar que estaba escribiendo Jesús. Y el tipo, y se excusaba, ¿no? Y decía, no, vea, me toca irme. Es que en la empresa cuando es apedreamiento no solo nos dan 20 minutos y ya. Ustedes con esa demora, mire, le dejo mi piedra y dale bien duro ahí. Dale. Y otro que venía a tirar la piedra y Jesús escribía. Robo en la empresa 1975. Y el que venía dándose de que no tenía pecado, se excusaba, ¿no? Se excusaba. Mire, el problema es del manguito rotador que yo tengo aquí. Esto es por el tenis, ustedes saben, entonces tome la piedra, yo me tengo que ir porque el médico me dijo 1 año sin apedreamiento, 1 año. Y apenas van 6 meses. Yo no me acordaba, me toca irme, qué pena. Les quedo mal en esta pedrea, me llaman para la próxima. Y viene otro, ¿cierto? Hacer eso. Abuso de un menor, 1983. Y no, ese polvero que levante yo con esta rinitis, eso yo quedo llorando 1 semana, eso me toca irme porque ya no. Cada uno se iba con sus excusas, cada uno. Hasta que ¿qué? Hasta que Jesús le dijo, ¿dónde estaban los que te acusaban, mujer? Ella esperando la pedrada, no había nadie. Ellos se han ido. Esto es una idea mía. Lo más probable es que cuando lleguemos allá se van a dar cuenta que sí fue así. Pero bueno, por ahora pónganlo en duda. La expresión de Jesús me hace pensar que ahora escribe una lista de pecados nueva que termina con adulterio en el día de hoy. ¿La lista de quién sería? La lista de la señora. Y luego con su mano que después sería perforada por un clavo, la pasó por encima borrándola así. Ha escrito en arena y ha borrado después. Muy difícil borrar lo que uno escribió con arena, muy difícil. No es sino pasar la mano. Mire el poder de Jesús para solucionar los pecados. Delante de los ojos de ella, los quitó todos. ¿Por qué digo que los quitó todos? Porque Jesús le dijo a ella, después de que la levantó, le dijo, ni yo te condeno. Y si no la condenas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ha borrado todos sus pecados. Solamente vete y no peques más. Lo que quiere decir que le dio un punto cero. Borró sus pecados. Iniciamos, control alt delete. Vaya, reset. Reiniciamos. Pero mire este caso tan curioso. Con la facilidad que Jesús resolvió los pecados de esa persona. ¿Cuál era el problema que ella tenía realmente? Dígame el problema que ella tenía. La distancia. Su pecado la tenía separada de Dios. ¿Qué hicieron los que querían hacerle daño?
Ah, se la pilló ya, ¿cierto? Le hicieron el mayor favor de su vida. Le solucionaron el problema de la distancia y la trajeron a los pies de Jesús para que perdonara sus pecados. Esos que querían hacerle daño, ese que lo tumbó, ese problema que hubo en la empresa, esa enfermedad, ese diagnóstico, esa crisis familiar, ese problema económico, oiga, le debemos a ese problema habernos traído a los pies de Cristo, porque el problema que teníamos realmente era la distancia con nuestro Dios. Terminó siendo, tenemos que decir, gracias a Dios por ese problema. Si no hubiera sido por esa situación que pasé, yo no me hubiera acercado a Cristo Jesús, mi Señor. El último ejemplo es el del ladrón de la cruz. A Jesús lo crucificaron en medio de dos ladrones. Uno de ellos, alzado, todo prepotente. Usted dice que es el Hijo de Dios, pues suéltese y suélteme a mí, suéltenos a nosotros. Quítenos los clavos para que vea cómo nos perdemos de aquí. Haga alguna cosa, sirva para algo. Y al otro lado estaba el otro ladrón. La tradición lo llama el ladrón bueno. Oiga, mandan volumen. Es que el ladrón bueno. ¿Será que usted ahí va en Metrolínea y le roban el celular y usted, ay, sería un ladrón malo o un ladrón bueno? Un ladrón bueno, pero para robar, porque usted no se dio ni cuenta que ahora lo robó. El ladrón malo, el ladrón bueno. San Dimas dice, San Dimas. Contradiciendo lo que él mismo dice. Él dice, nosotros a la verdad estamos recibiendo lo que merecieron nuestros actos. La tradición dice que era un hombre bueno y él dice, ningún bueno, yo era bien malo, por eso estoy aquí, porque lo merezco. Y usted estando al pie de la muerte y ni siquiera cae en cuenta ya cuando está para morirse, ni siquiera reacciona. Usted es bien bruto, ¿no? Nosotros somos malos, pero este ningún mal ha hecho. Y luego miró a Jesús y le dijo, un hombre lleno de pecados, ¿sí o no? Lleno de pecados. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, con la poca fuerza que le queda, levanta la cabeza, lo mira y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De las pocas personas que absolutamente estamos seguros que está salva, de los poquitos que uno está seguro que fue salvo, el ladrón de la cruz. Se robó la salvación también. Ese es de los duros. Porque se salvó ahí, en la puerta del horno. Ya el enemigo estaba con los cubiertos y la servilleta, esperándolo. Se lo quitaron de la boca. Escuche, ¿tuvo problemas Jesús? ¿El Jesús de la cruz tiene problemas para perdonar y dar salvación? ¿Le cuesta trabajo a Jesús decir, tú eres salvo, tú eres salvo, tú eres salvo? El Jesús de la cruz es el Salvador de la humanidad entera. El problema que tenía ese hombre realmente era la distancia. Y se lo resolvieron. A ese hombre lo crucifican un día antes, bailas. Es más, lo crucifican el día siguiente, bailas. Le perdonan la vida y lo sueltan, bailas. Se condena. ¿Sí o no? Y seguramente en el primer robo lo matan y para el infierno. Es más, lo crucifican un poquitico más acá. ¿Qué? ¿Unos 5 metros más lejos? Es que mire, todo tan perfecto. Donde lo pongan un poquito más lejos y él, Jesús, reino. Y Jesús aquí. ¿Qué? Y el tipo acá. Tu reino. Oye. Lo crucificaron cuando era y donde era. Hasta las tragedias de la vida las usa Dios y las confabula para ayudarnos a solucionar el único problema que tenemos que solucionar. El único verdadero problema es la distancia. Porque la distancia es la primera consecuencia del pecado. La distancia es el problema a resolver, pero la distancia es el problema que Dios deja que nosotros resolvamos porque ya hizo la mayor cantidad. Hizo lo más difícil de todo. Deja de tratar de solucionar tu problema del pecado. No estoy diciendo que sigas pecando. Estoy diciendo que si no te acercas a Jesús, vas a seguir pecando. Así, con defectos y con problemas y como esté. Péguesele a Jesús, péguesele. No le deje otra opción, oblíguelo. Róbese la salvación. A ver, quiero contarles una historia.
Olivia Sievers es una azafata, una auxiliar de vuelo alemana, pero que en 2016, hace unos 6 años, cubría con frecuencia la ruta desde Alemania hasta Argentina y viajaba mucho a Buenos Aires. Un día había ahí frente al hotel de ella un perro callejero, sarnoso, maloliente, mañoso. Más mañoso que un perro callejero, mañoso, se la sabe todas. Y ella cometió un error gravísimo. Saliendo del hotel, vio a ese perro que se llamaba Rubio, y está en internet la historia de ella. Se le ocurrió sobar al perro, jugar con él, dedicarle tiempo y darle comidita. No sabe el problema en que se metió, ¿cierto? No sabe. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasó? De ahí para adelante el perro se mudó. Ahora dormía y vivía en la puerta del hotel. Todo el tiempo estaba ella ahí. Ella no podía salir. Vamos a almorzar. Y entonces iban a almorzar con los pilotos, con los compañeros y el perro. Y oye, Oliva, haga algo con su perro porque huele, oiga. Y todo el mundo le estaba, y su perro, y dele, ya era el perro de ella. Y el perro, muy astuto, todo el tiempo pegaba a ella. Y venía, iban a otro lugar y él se iba detrás de los vehículos y llegaba hasta donde ella estuviera. ¿Qué encarte tan tenaz que tiene? Ella trataba de esconderse, salir por la puerta de servicio, por la puerta de atrás del hotel, y él se las ingeniaba y le llegaba, la pillaba y le llegaba. Ya le tenían la broma a los compañeros. Ya le decían, pero ¿será que puede ir sin su perro, Olivia? Es que en este lugar que vamos no es pet friendly, entonces no se puede llevar su mascota. El perro muy astuto. Cuando ella viajaba, pasaba una semana, 2 semanas en que no iba, los del hotel le mandaban fotos y le decían, mire, señora Olivia, tenemos un problema de 4 patas frente al hotel. Y cuando ella volvía, estaba el puerco perro ahí. Olía pulgas, mañoso, sin comida, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Era un perro, o sea, las pulgas lo sostenían. Si le quitan las pulgas se cae, yo creo, lo sostenían a las pulgas. Ahí está el perro ese. Y ella llegaba al mismo hotel, pensó cambiar de hotel, pero el corazón no la dejaba. Y volvía y ahí estaba el perro de ella. Ya le tocaba, cuando le mandaban la foto de ella, decía, mire señor, dele comidita por favor, póngala a mi cuenta, como el buen samaritano, y lo que gaste de más te lo devolveré cuando vuelva, ¿cierto? Cuando regrese. Así le tocaba a ella, póngalo a mi cuenta y yo lo pago, pero cómprele una comidita al pobre perro y así. Entonces cuando llegó ella dijo, no, pues yo tengo que solucionar, y entonces hizo contactos con otras familias que le recibieran ese perro y que se encargaran del perro porque estaba encartada con ese perro. Y efectivamente una familia lo recibió hasta que se descuidaron. El perro se les voló y allá llegó al hotel. Otra vez que vino, lo llevó a una perrera, un cuidado, un instituto de esos en los que trabaja mi hija, de eso de recoger animales que necesitan ayuda. En este caso era el perrito, lo llevaron allá. Claro, lo tuvieron enjaulado, ahí no se podía volar. El perro se hacía el cojo, el inválido. Y eso. Entonces le dejaban abierta la puerta porque imagínate ese perro, no. Y cuando vio que se fueron, salió corriendo al hotel. Un perro callejero. Ay, la astucia de un perro callejero. Siempre terminaba ella otra vez encargada o encartada con el puercoperro. No le dejó otra opción, escúcheme, no le dejó otra opción. La única opción que la señora tuvo, la única que tuvo, llevárselo para Alemania, ponerlo bonito, ponerle veterinarios, cuidarlo, bañarlo, entrenarlo, quitarle las mañas, las pulgas, las malas costumbres y volverlo de verdad a su perro. Todo el tiempo y darle el amor y el tiempo. Y la vida cambió, mírenlo ahí bonito, peinado, gordito, bien cuidado, feliz. Ahora tiene su mamá para él solo. Yo sé que usted ya se dio cuenta que esa historia, aunque fue verdadera, no es sino un paralelo de la historia mía también. Y tal vez de la suya también, mi estimado perro callejero. Yo, en vez de tratar de luchar con mis problemas y con mis malas mañas y con mis pulgas y con todo lo que la calle me transformó mi carácter,
Yo tomé una decisión, es que yo me le pego al Señor. Y me le pego. Y la gente ya me relaciona a mí con Dios. Ah, él es un siervo del Señor. Señor, si usted no me arregla, el que queda mal es usted. ¿O no? ¿Cierto que el que queda mal es él? Imagínese una embarrada mía, el periódico. ¿Cierto? Ahí sí sale uno del periódico por fin. De todas las cosas buenas que ha hecho nunca se dan cuenta, pero llega una embarrada para que vea. ¿Sí? Gran apóstol y ministro cae. Señor, cuídeme, porque yo no me pienso correr ni un centímetro de usted. Yo no voy a ser el bobo que me pongo a tratar de resolver problemas que no puedo resolver. Mi carácter, mis problemas, mis pecados, mis debilidades. Yo no me olvidé de eso. Ay, pero entonces usted sigue pecando. No, de solo andar con mi amo, él me limpia, me baña y me enseña lo correcto y me hace andar juiciosito. Y entonces yo no soy ni siquiera el pastor es el Señor Jesús. Yo soy el perro del pastor. Y me le pegué al Señor Jesús. Y él... Y yo, se corre. No admito, no soporto, no soy capaz de sobrevivir si no estoy pegadito a Él. Si hay un solo mérito, es entender que el problema del pecado no es el pecado, sino la distancia que genera. Que el problema a resolver es la distancia y que me corresponde a mí resolverlo. No caiga en la trampa de faltar a cada cosa que le permite acercarse a Dios un poquito. Y como Olivia, no le quedó más opción a Jesús, sino adoptarme como suyo. Y ahora estoy con Él todo el tiempo, vivo con Él todo el tiempo. Y Él se encargará de limpiarme. Y si me vuelvo a ensuciar, pues le tocará limpiarme porque yo no me sé bañar. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ella creyó que había resuelto el problema. Jesús también creyó que ha resuelto el problema que tenía conmigo. No lo ha resuelto. No lo ha resuelto. Porque usted y yo, ahora que disfrutamos de la compañía del Señor, no cesamos de traer a nuestros compañeros perros callejeros para que conozcan el único amor verdadero capaz de transformarnos. Plenitud de vida. Hay una cosa que nosotros sabemos por misericordia del Señor. El problema no es el pecado. El problema no es el pecado. Por tanto, teniendo, dice Hebreos 4, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Desde dónde viene? Millones de años luz. Hizo un recorrido infinito que jamás podríamos hacer. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Él traspasó los cielos, ¿por qué nosotros tenemos que acercarnos? Porque Él recorrió los cielos por amor y se detuvo en tu puerta por respeto. Y está esperando que tú te acerques a Él confiadamente. Y el problema a resolver, el único problema verdadero a resolver, es el problema de la distancia que nos separa de Dios. Cierra tus ojos un momentito, por favor. Y ahí donde estás, toma decisiones. Yo te voy a pedir que tomes decisiones. Siempre te pediré que tomes decisiones. Si la palabra no te lleva a decidir algo, se perdió. Toma una decisión hoy. No vas a seguir cayendo en la trampa de que los problemas te alejen de Dios. Problemas económicos, de salud, relacionales, problemas laborales. Mira, este concepto, escúchame un segundo, este concepto debe cambiarnos a nosotros. Si tú eres de esta congregación y de las congregaciones a que Dios les ha revelado esto, nuestra actitud cambia. Abra los ojos un momentito y míreme porque quiero contarle algo. Imagínese esto. Imagínese el caso de un señor que es taxista y anoche vio a una persona ebria tirada en un andén, en una vida totalmente perdida. Y ese hermano que es taxista, los domingos es de protocolo, es un ujier. Y cuando está aquí el ujier, ve a ese mismo que llevó borracho anoche tirado en un andén, lo ve sentado en una silla cantando y levantando las manos. Él va a decir, eso está muy mal. Si es de plenitud.
y vio que el perro sarnoso, a pesar de su sarna y sus pulgas, ha decidido que nunca se va a separar de Jesús, él lo va a ver y va a decir: eso está muy bien. Que no dejes que tus errores y tus fallas y tus faltas te separen de Cristo. Que cada día te acerques más a Él y dejes que Él sea el que solucione las cosas que tú no puedes solucionar. Que no puedes cambiar nada en tu vida, pero puedes tomar una decisión. Cada día de mi vida me acercaré un poco más al Señor. Cada día. Punto. Voy a dejar de pensar en todas estas cosas. El enemigo no me va a engañar. Cada día de mi vida me acercaré un poco más, hasta que un día esté conmigo, dijo Jesús, en el paraíso. De eso se trata todo el problema. Cierra tus ojos ahora sí, ponte de pie un instante, o de la manera correcta, ponte de pie y después cierra los ojos. Algunos vaya a caer por ahí o algo. Y ahí con los ojos cerrados dile al Señor: lo entiendo, Señor, lo entiendo. He estado tratando de solucionar lo que no debo solucionar. He estado tratando de arreglar lo que no puedo arreglar. Y hay algo que sí puedo arreglar. Yo no puedo con mi temperamento, yo no puedo con mis debilidades, yo no puedo con mi historia, no puedo con mi pecado, no puedo con esta situación tan enredada que estoy viviendo. Pero sí puedo pagar un Uber y llegar a la iglesia, o irme trotando, o en bicicleta, o en la flota. Eso sí puedo. Y si definitivamente por dinero no puedo llegar hasta plenitud, pues voy a la iglesia de mi barrio que me queda ya a 2 cuadras. No puedo con mis problemas, pero ir sí puedo. Entonces, Señor, yo voy a ser juzgado es por hacer la parte mía, y la parte mía es: tienes un problema, Jesús. Tienes un problema. Le pusiste atención a este perro, acariciaste a este perro, ese que recibe rechazo, ese que muchos lo miran como maloliente, ese que muchos lo rechazan. Tú jugaste conmigo, me diste importancia, me haces sentir valorado, me diste alimento, me has sobado, has jugado conmigo, me has hecho sentir valioso. Jesús, no debiste hacerlo, porque te metiste en un problema al darme importancia. Te metiste en un problema al darme atención. Y es que no te voy a dejar en paz nunca. Es que voy a seguirte donde quiera que vayas. Es que no me dejaré alejar de ti ni un momento, ni un instante. Y no solo eso, trataré de que otros también vengan a disfrutar a ese que nos valora y que nos ama. He decidido vivir el resto de mi vida cerca de mi Señor, cerca de mi Rey. Díselo con palabras tuyas ahora. Dile: Señor, creo que encontré la clave, creo que he descubierto la verdadera respuesta y la verdadera forma de ser victorioso. No se trata de una vida recta. Te aseguraste de que el que vivió la vida torcida, el ladrón de la cruz, te aseguraste de que nos quedara claro de que no se trata de que yo enderece mis pasos. Se trata de que camine sobre tus huellas. Se trata de que estoy contigo y que tú me transformes según tu voluntad. La consecuencia del pecado es la distancia. Luego el problema a solucionar es la distancia. Me corresponde a mí solucionar el problema de la distancia. Por eso ahora y para siempre viviré pegado a ti, Señor, cerca, cerca, cerca de tu presencia. Cada día de mi vida avanzaré un poco más, acercándome a ti, mi Rey y mi Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.